A fines de los años 40, la radio era un fenómeno de masas. En las ciudades se vendían modelos para todos los bolsillos. Y en los pueblos surgían las propaladoras. Autoservicio Barrio Sur. El autoservicio está dedicada al amigo Cutarróculo, espacio exclusivo. Eran parlantes en los pueblos que estaban en un lugar fijo, no como los que recorren las ciudades. Transmitían música y avisos de la ciudad. Yo la llamo protorradio. Era una cadena de parlantes colocados en la estación, en las dos plazas principales, y ahí hacíamos esa radio. Para mí, para muchos era una radio. Se ha extraviado una batería nueva de camión en el trayecto entre la bajada de Catalán y el Bolsón. Vos ibas caminando por la ciudad, en una columna me escuchabas, al principio porque fui el primer locutor, y seguías caminando mientras te alejabas, escuchabas cada vez menos hasta que llegabas a la otra esquina y te tomaba el otro parlante. De esos lugares donde solo se escucha Radio Nacional, gracias a la radio, los pobladores dejan sus mensajes, se conocen, se informan. El boom de la radio impulsa las revistas dedicadas a las estrellas. Sintonía, Antena, Radiolandia, que llegó a vender en una semana 450.000 ejemplares. Ser tapa de un número de estas revistas era un paso importante para cualquier estrella. Y podías oír la radio leyendo Radiolandia, ponerle cara a esas voces. Se hablaba sobre el trabajo, sobre alguna cosa personal que el protagonista quisiera contar. En 1948, el Glostora Tango Club inicia sus transmisiones por Radio El Mundo. Con su novedoso formato diario de 15 minutos, llenan el aire de tango. El Glostora Tango Club fue uno de los ciclos más famosos que tuvo la radiofonía argentina. La orquesta de Alfredo de Ángeles, que era un pianista muy importante de la época, con dos cantantes que fueron muy famosos, Carlos Dante y Julio Martel. Las radios se fijaban muy bien, ponían mucha atención en lo que la gente quería. Y se forma, fíjate vos, un círculo virtuoso. Musicalmente nacen Lalo Schifrin y toda esa generación, ¿no? En 1948 llega el long play de 33 revoluciones por minuto. Las radios hacen espacio para las discotecas y los musicalizadores cobran importancia. El disco empezó a ser sumamente importante y junto con el disco, los especialistas. Yo creo que pasar buena música es bastante fácil, pero saber combinar la música es mucho más difícil y es mucho más artesanal. Y de ahí yo reivindico mucho el trabajo del musicalizador. En un mundo convulsionado, la radio se asienta como el medio de información más inmediato. Carlos Alberto Tacchini, el locutor del boletín sintético de Radio El Mundo, se convierte en la voz de las noticias. LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires. Ahora sí, esta guerra es mundial. Europa, África, Rusia y Oriente son nombres del mismo campo de batalla. El boletín sintético de Radio El Mundo pasa a la historia por la presencia de sus locutores. Ser locutor de Radio El Mundo, bueno, y ser locutor de informativo de Radio El Mundo era too much, era insuperable. La década del 40 explota con artistas cómicos como Martín Zabalúa, Pepe Arias y el dúo Buonos Triano. A reír con alma y vida, y para ello, Buonos Triano. Es Buonos Triano que comienza un amor, os invitamos a afrontar nuestros oídos. Pepe Iglesias, el Zorro, se consolida como una estrella del humor y Luis Sandrini le da vida a Felipe, el personaje que entre tartamudeos y confusiones hace reír al país. ¿Quiere hacerme un favor? Sí, cómo no, si no queda otro remedio. Feliz. ¿Quiere preguntarle a la camarera cuántos pies tenemos? Pero ¿para qué voy a molestar a la camarera para esto, señora? Está bien que lo suyo da impresión de más. Pero yo creo que son dos. Escuchábamos Pepe Iglesias, El Zorro. Escuchábamos la revista Dislocada de Delfo Amaranto Di Cossolo. Las señoras escuchaban los radioteatros, que la radio era muy potente, muy popular.
Fidel Pintos, el inventor de la sanata, hace sus personajes en Radio Callao. Así que usted es dueño de una estancia. Así es, de una estancia. Nunca me gustó depender de la familia, por eso, que cuando mi tío me dijo, Fidel, te regalo la estancia, le dije, envolvémela, me la llevo. Actor, bailarín, cantante y compositor, Juan Carlos Mareco llega desde Uruguay para introducir su estilo de conducción amable y cercano. Juan Carlos Mareco, Pinocho. Bueno, a mí él me enseñó, casi sin quererlo, a hacer una radio amable y cercana. Vení a leerle la composición al Maneco, amoroso, vení. No se moleste, no se moleste. No, pero no se moleste, hombre, no le corte la inspiración, déjelo. Tratándose de usted, don Maneco, se hace cualquier sacrificio, no faltaba más. Y llega a Radio El Mundo Antonio Carrizo, el locutor que hablaba sin papeles, el que tenía cultura pero que también tenía calle, el que podía entrevistar de igual a igual tanto a Borges como a una jugadora de ajedrez, el que empuja la radio hacia la modernidad. Empezó la época de el riesgo de la improvisación, de hablar sin papeles. Una cosa muy señorial, muy elegante, muy distinguida. No se permitía ningún tipo de exabruptos ni nada que se parezca, ni ninguna palabra altisonante. La radio era de una seriedad total y absoluta. No había calidez, no había ternura. Reírte en la radio prohibido absolutamente. Antonio era un mago. Antonio además se divertía, amaba lo que hacía. Era un tipo vehemente, era un tipo que por ahí pegaba una palmada arriba de la mesa y entonces decía, bueno, ahora usted. Era una personalidad arrolladora y tenía muy buen decir, una espléndida voz. La vida y el canto. A fines de los años 40 el Estado decide recuperar las frecuencias de aquellas emisoras que estaban en manos privadas y a partir de ahí impulsa la creación de nuevas emisoras en todo el país. Jaime Yankelevich le vende Radio Belgrano al Estado y en 1950 empieza una serie de viajes a los Estados Unidos para adquirir todos los elementos necesarios para instalar el primer canal de televisión. Y el 17 de octubre de 1951 se inició su transmisión, el primer canal argentino de televisión que Jaime Yankelevich denominó LR3, Radio Belgrano y Canal 7 de televisión. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa a un pueblo a quien vos... Ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Tenemos que aplicar toda nuestra fuerza y toda nuestra inteligencia. En sus inicios, la televisión aún era precaria, los aparatos caros y la radio continuó siendo el medio masivo por naturaleza. Recuerdo estar tomando la leche a la tarde y mojar la vainilla y escuchar en la radio de Rosario Tarzán, rey de la selva. No existía la televisión, era mirar la selva, mirar los leones, ver, tener miedo. Esa era parte de la magia. Llegaba la hora del Toddy y llegaba la hora de Tarzán, que entretenía también, ¿no? Por supuesto, la radio fue siempre eso, entretenimiento para todos. Nosotros jugábamos a la pelota de la mañana a la noche. Ahora parábamos el partido de las 5 para escuchar Tarzán por Radio Splendid. Toddy frío que reanima y refresca. Y así se complace en presentar Tarzán, rey de la selva. Surgen ciclos como la revista Dislocada, un verdadero semillero de talentos. Estamos ya en la revista Dislocada presentando el Teledisloque. Las noticias del mundo al minuto. Con toda la razón. Y la crónica de la prensa especializada de la nación. Atento, Delfor, aquí Tino gasta. Aquí Antofagasta. Aquí Nino gasta. Aquí no gasta ni no cobra. ¿Listo? ¿Qué funciona el aparato? ¿Ya empezamos? Atento, Delfor, aquí Ojo de Agua. Un momentito, compañero. En los 50, comienza a escribir Alberto Migré, el autor que antes de saltar a la televisión creó más de 20 radioteatros. Alberto Migré es y será el único en su especie en lo que tiene que ver en novelas y si hablamos de radio, en radioteatro. Fue creo que la síntesis del buen gusto, del nivel, del ingenio, del valor, del peso de las palabras. Era música escuchada. Hilda Bernard,
Oscar Casco, en un ciclo especialmente escrito por Alberto Migré. No quiero vivir así. Cartas. Fuman, hablan. Parecen no jugar. Guerra de nervios y paciencia y astucia. En 1955, la autodenominada Revolución Libertadora derroca al gobierno de Perón. En las radios se ejerce la censura y se controla a los servicios informativos. La censura de la Revolución Libertadora, yo creo que hasta incluso la palabra censura queda chica, fue particularmente registrada en lo radiofónico porque era el medio masivo. No es que se dedicaron especialmente a la radio, no podías públicamente mencionar a Perón. En 1958, la Oral Deportiva, fundada 35 años antes y conducida hasta su muerte por el periodista Edmundo Campagnale, pasa a manos de José María Muñoz. La Oral Deportiva Edmundo Campagnale. Con la dirección general de José María Muñoz, el relator de América, y la participación del equipo deportivo de la emisora. En tiempos de José María Muñoz, la jefatura, la orientación, el concepto y todo lo que tenía que ver en el seguimiento del deporte estaba en la Oral Deportiva. José María Muñoz fue un hombre de una enorme vocación, con un registro de tenor, al relato un enorme trabajo de información. Era una estrella que llegó a tener el 96% de las audiencias de las transmisiones de fútbol y transmitían 8/11 radios. Acompañados por los comentarios de Enzo Ardigó, consolidaron durante la década del 60 un liderazgo tan grande como ningún otro programa en la historia de la radiofonía argentina. Hicieron, a mi entender, una dupla pasional, periodística y popular que no sé si la historia del periodismo radial la puede quebrar. Calunga no conocer este lugar, Poncho Negro. Es la pradera de Río Seco. Hace años estuvo poblada por buscadores de oro hasta que... Hasta que oro terminara y todos irse. Así es, sí. A finales de los años 50, el radioteatro, la gran estrella de la radio de los años dorados, caía en picada. Si bien los Pérez García mantenían su audiencia, quedaban en el aire casi la mitad de los que había al inicio de la década. La verdadera crisis de la radio se da en 1960, en realidad, con la llegada de los canales privados, del 9 primero, del 13 enseguida. La televisión, insolentemente, se vampiriza todo, se roba desde las grandes figuras a todos los géneros. El radioteatro se convierte en teleteatro, el informativo en el telenoticioso, ¿no? Y básicamente lo que se roba también es el presupuesto publicitario. Buenos Aires fue derrocado el presidente. La democracia argentina necesita perfeccionamiento. He asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido. Las olas y el viento. Los 60 traen la Espica, el transistor portátil japonés que permite escuchar radio circulando por donde uno quiera. Es un invento revolucionario. Cuando yo tenía 8 años, el regalo de cumpleaños que le pedí a mi papá fue una radio portátil de las Espica negra, me acuerdo. Me regalaron una Espica. Yo andaba para todas partes con mi Espica. Me acuerdo que sintonizada mucho tiempo en Radio Rivadavia, en el 710, con ese divino dial que tenía redondito. Rivadavia es una radio privada desde 1958. Es la primera en Buenos Aires en transmitir las 24 horas y con un género, el magazine, que es el propio de una radio de interés general, el rotativo del aire de Radio Rivadavia, programas como Una voz en el camino, el Club de Barbas, Almada y Garrido, Capuano Tomé y el equipo de Carburando. Bueno, eso genera el principio de la salvación de la radio argentina en general. Surgieron las radios que yo llamo brillantes,
que eran como Rivadavia. Empezaba arriba Fontana, seguía arriba Carrizo, seguía arriba Larrea y seguía arriba Muñoz. Era todo grito, todo arriba. Cacho Fontana con el Fontana Show en Rivadavia. Héctor Larrea estaba en Continental haciendo su Rapidísimo y yo con Matinata en el Mundo, así que entre los tres nos repartíamos la audiencia de la mañana. Es cuando aparece lo que hoy se llama el hombre de radio. Ya el conductor ya no es el partener de Luis Sandrini, sino que la radio se torna editorial y empieza Jorge Fontana, ¿cierto? Con el Fontana Show, y es el locutor el que prevalece. Jorge Fontana, que era en la televisión el locutor adjunto de Odol Pregunta, resulta que es el principal, el que lleva la manija de un show de información. La radio se vuelve editorial. Uno encontró modelos muy fuertes en Antonio Carrizo, en Mareco, en Cacho Fontana, sin duda. Cambio fundamental fue la aparición de Cacho Fontana con el Fontana Show. ¿Cómo era hacer el Fontana Show todos los días? Que no permitía descansar con comodidad. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Que cambiaba de acuerdo a la actualidad. Que uno dejaba una idea y se levantaba con otra porque era otra la actualidad. Una etapa muy linda. ¿Cuántos años fueron exactamente? 16. 16 años. Cacho Fontana toma la radio por asalto. 4 horas en vivo sostenidas junto a 2 locutoras brillantes como Beba Viñola y Rina Morán y un gran despliegue técnico y artístico. El Fontana Show se convierte en un clásico instantáneo. Ya había empezado a dar vuelta a la radio tal cual la concebíamos hasta esa época, tal cual se concebía hasta esa época, con su show matinal y sus locutoras y el humor y los separadores y el contenido, esa cosa de pisar la música. Cacho era una aplanadora, el Fontana Show, ni hablar. Yo, en la época de Mundo, que yo todavía no trabajaba en la radio, en la época del Fontana Show de Mundo, porque Cacho cambió las cosas con el Fontana Show. Yo no dejaba de escucharlo un día. Tanto es así que una vez me fui a Bragado a pintar una habitación de mi vieja casa y me llevé una radio portátil para no perderme el Fontana Show mientras pintaba. Habla por teléfono a su secretaria y le dice: señorita Lucy, I love you, Lucy. ¿Quiere usted casarse conmigo? Señor, así de pronto, no sé qué decirle. Déjeme pensarlo. Pero por supuesto, piénselo. Pero no cuelgue el tubo que yo espero. En el programa de Fontana, los móviles eran la estrella, por un motivo conceptual. Ir a buscar los episodios y los protagonistas allí donde estaban. Y la tenía Magdalena Ruiz Guiñazú en un móvil dando vuelta por Buenos Aires. Y pobre ella debuta en el Fontana. ¿Y qué le podemos mandar nosotros a hacer? Nada menos que seguir un camión de bomberos a un incendio. Cubríamos toda la información, ¿no es cierto? Al mismo tiempo había humor, Rina Morán capitaneaba la parte humor, después las noticias al instante, ¿no? O sea que son cosas que en aquel momento causaron sensación y lo hicieron un programa que todo el mundo escuchaba, ¿no? 10, 9, ignition sequence start. Mientras el mundo celebra la llegada del hombre a la Luna, en la Argentina del año 1969, el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía agrupa a las radios estatales y cancela los elencos, orquestas y coros estables. Es el fin de una era. El Estatuto de la Revolución Argentina, la Constitución y la Nación de los demás. Yo no voy a vencer. Solo bajo la inspiración patriótica. Venga, don Verídico. ¿Y esta que supo ser una hermosura ahora que dice? ¿Cuál? La que hubo en el rancho de Gutural Mollejo. Ah, sí. Casado con masculina solera. Mujer más divertida que borracho en fiesta de la vendimia, ¿ves? Héctor Larrea llega a Radio Rivadavia con Rapidísimo. Cacho se fue en el 74. Surge por interpósitas personas
una pálida oferta para que nosotros fuéramos. Y yo le dije que no, que de ninguna manera, que una persona que va después de 14 años de éxito de Fontana es un suicida. Hicieron un año, la cosa no funcionó y después sí. Y entonces ahí es donde yo puedo progresar bastante, porque Carlitos Infante, que era el gerente artístico, me conecta con Scalise y Marchetti, dos guionistas que conformaban un equipo bárbaro. Nos entendimos enseguida para hacer ese humor básico, farsesco. Él hereda a Antonio Carrizo y a Cacho Fontana, que eran los enfáticos. Cacho era muy seco, muy serio, y él suelta un poco y se transforma en un animador muy simpático, muy querido, y traspasa la radio porque la gente se identifica con él. Yo siempre me divertía mucho con él y me daba cuenta que la picardía con la que manejaba todo el programa, el humor con el que manejaba todo el programa, los guiños que tenía, como un humorista invisible. Yo estuve ahí, estamos hablando del 84 y el 85, obviamente la época de oro de Rapidísimo fue muchísimo más larga, había empezado mucho antes, pero duró un montón de años, o sea, es como, no sé, es el Tinelli de la radio, la REA. Pasaban muchas, pero muchas cosas, muchas de las que yo veo que hago en la tele tienen relación con ese momento. Mi tono es arriba. Y esto es por la REA. Y si hemos elegido libremente caminar el planeta y nos ha sido concedido, hagámoslo para celebrar la vida. Nora Perlé, Betty Elizalde, Nucha Mengual y Graciela Mancuso cautivan la escucha nocturna. Nos pusieron un mote, éramos las ratoneras de la radio, Betty Elizalde, Nucha Mengual, Nora Perlé. Vuela sin pájaros, ríe sin niños. La noche, la ternura, vos y ella, la luna. Hugo Guerrero Martínez se hace cargo de la tarde de Radio Belgrano con 6 horas de programación a las que denominó el show del minuto. Rompió con todo lo que se había escuchado en la radio hasta ese entonces. Apareció el conductor de programas de radio, el que provocó en ese momento la gran revolución, fue Hugo Guerrero Martínez. Qué genio. Un monstruo. Hoy el negro seguiría siendo revolucionario. Nadie ha vuelto a hacer lo que el negro hizo en la radio. Una radio que era estereotipada, con libretos, guionada, donde muy pocos se animaban a salir de ese andarivel, Hugo rompió con todas las reglas. Preguntaba corto y con precisión, escuchaba, y después hacía la pausa y vos decías, ¿este se durmió? Porque hacía una pausa larga. Y eso creaba expectativa. Nosotros en aquella época no conocíamos lo que era un silencio y la diferencia entre pausa, silencio y bache. Y el negro nos enseñó a todos nosotros esas diferencias. Cuando vos decís algo con cierto sentido y después haces un silencio, eso es una pausa. Cuando decís una estupidez y haces un silencio, eso es un bache. No podía decir realmente cuándo tuvo la idea que iban a asesinarla. Durante el último mes había habido algunos pocos signos sutiles, pequeñas sospechas. A principios de los años 70 aparecen nuevas figuras fundamentales para el mundo de la radio, como una vuelta de tuerca, con nuevos estilos, con nuevos formatos. Pero aún venían tiempos muy difíciles y todo tenía que replantearse. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país